En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Silvio Moreno desde Túnez. Hoy, en este miércoles de ceniza, vamos a leer y meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí, en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, en este Evangelio que hemos meditado de este capítulo 6 de San Mateo, como ustedes saben, se trata justamente del capítulo del Sermón de la Montaña, donde Jesucristo da su enseñanza, donde en estos capítulos que cuenta Mateo, Jesucristo muestra justamente la ley nueva, es decir, la ley evangélica. Finalmente nos muestra los principios que deben guiar nuestra vida. Hoy empezamos la Cuaresma, justamente con este rito particular que celebramos en este miércoles de Cuaresma, que es la imposición de la ceniza, y que es acompañada por dos fórmulas, que podemos decir una de las dos. La antigua fórmula decía: acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Y la que ha introducido la liturgia renovada del concilio dice: conviértete y cree en el Evangelio. Sin lugar a dudas, las dos frases, estas dos oraciones del rito de imposición de cenizas son complementarias y nos ayudan y son una invitación justamente a contemplar de una manera diversa y no superficialmente, como muchas veces lo hacemos, a contemplar de una manera diversa nuestra vida cristiana. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús pide practicar la limosna, el ayuno y la oración alejados de toda hipocresía. Evidentemente, limosna, ayuno y oración son cosas bien concretas, pero podemos decir, en la limosna podemos ver todo lo que es la generosidad del cristiano, todos los actos de generosidad, los actos de misericordia del cristiano. En el ayuno podemos ver todos los actos de penitencia que el cristiano tendría que hacer. Y en la oración, justamente, esa vida de comunión con Dios, la vida de oración, de intimidad con el Señor. Entonces, en algún modo, estos tres actos concretos contemplan la vida del cristiano. Y el Señor nos lo dice: las cosas que hagáis, los principios de la vida cristiana que tenéis que vivir, háganlo, pero lejos de toda hipocresía. No lo vayan trompeteando por delante, dice el Señor, ¿no?
Es decir, no lo vayan proclamando a todo el mundo lo que estamos haciendo. Los hipócritas, enérgicamente denunciados por Jesucristo, se caracterizan justamente por la falsedad de su corazón. No es porque las cosas exteriores no las hacían. Hacían esas cosas exteriores, pero había una falsedad del corazón, es decir, el corazón de ellos estaba lejos de lo que hacían. Y por eso Jesús nos advierte hoy no solo de una hipocresía subjetiva, es decir, nuestro corazón que está lejos de lo que a veces hacemos, o nuestro pensamiento está lejos de lo que hacemos, sino también de una hipocresía objetiva. Cumplir incluso de buena fe todo lo que manda la ley de Dios y la Escritura Santa, pero realizándolo de manera que quede en la mera práctica exterior, sin la correspondiente conversión interior, o buscando solo la gloria humana, que me vean, que me digan, que me alaben, que me reconozcan lo que estoy haciendo. Así entonces la limosna y todo lo que significa generosidad para el cristiano, en este sentido es reducido solamente a una especie de propina. Deja de ser un acto realmente generoso y se reduce a un gesto tranquilizador de la conciencia que no cambia la mirada sobre el hermano cristiano ni hace sentir la caridad de prestarle la atención que se merece. El ayuno, por otra parte, y todo lo que implica la penitencia cristiana, queda limitado justamente al cumplimiento formal en este sentido. Cuando se hace de manera hipócrita, se hace solamente formalmente, exteriormente. No recuerda en ningún momento la necesidad de moderar nuestro consumismo compulsivo, ni tampoco nos recuerda este tipo de ayuno, penitencias, no nos recuerda tampoco la necesidad que tenemos de ser curados justamente de nuestra debilidad espiritual. Y también, por último, la oración y todo lo que implique la actividad espiritual del cristiano, a veces queda reducido a un estéril monólogo. Se habla o se reza mecánicamente, pero no se llega realmente a tener un diálogo íntimo con el Señor. No se llega a tener una apertura espiritual auténtica y no se escucha atentamente el Evangelio de Jesucristo. Nosotros lo sabemos, la religión de los hipócritas es justamente una religión que es triste, que es legalista, que es exterior, que es una religión de estrechez de espíritu. Y justamente el Señor nos dice, alejaos de esta religión, de esta estrechez de espíritu. Y la Cuaresma es esa invitación que cada año nos hace la Iglesia a esa profundización interior, es decir, a sacar de nosotros, a purificar en nosotros la hipocresía, lo que haya de hipocresía objetiva y subjetiva, es decir, interior y exterior, para que justamente demos los frutos que el Señor espera de nosotros y sobre todo para que vivamos con la máxima plenitud posible de alegría y de gracia las fiestas de Pascua. Pidamos entonces esta gracia al Señor, justamente que en este tiempo de Cuaresma podamos entrar en nosotros mismos y purificarnos de la hipocresía, purificarnos de todo lo que no es Jesucristo en nosotros, purificar esos actos de vida cristiana que hacemos cotidianamente, purificarlos para que haya rectitud de intención. Pidamos la gracia justamente para que no nos equivoquemos, para que sepamos que es Dios quien ve y quien premia nuestras acciones y no son los hombres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.